Radionovela, episodio 3. Autenticidad de la filosofía. Samuel Ramos, José Gauss y Leopoldo Sea. Tres profesores se encuentran trabajando en conjunto dando una clase sobre la autenticidad de la filosofía. Cada uno tiene diferentes puntos que aportar para darles a sus alumnos una mejor comprensión del tema. Se encuentran en un ambiente colaborativo ya que ellos y sus alumnos platican acerca de la clase. Este es un tema muy interesante en el que debemos poner atención para lograr un mejor entendimiento. Cualquier duda, no duden en comentarla. Por favor, demos comienzo. Creo que como mexicanos siempre tratamos de mostrarnos más independientes y evitar relacionar nuestra historia y cultura con otro país, pero nos encontramos en un error. Para creer que se puede en México desarrollar una cultura original sin relacionarnos con el mundo cultural extranjero, se necesita no entender lo que es la cultura. México debe tener en el futuro una cultura mexicana, pero no la concebimos como una cultura original distinta a todas las demás. Entendemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma, y es curioso que para formar esta cultura mexicana, el único camino que nos queda es seguir aprendiendo la cultura europea. Pero no solo podríamos hacer nuestra propia cultura. ¿Qué necesidad hay de relacionarnos con Europa? Nuestra raza es una ramificación de una raza europea. Nuestra historia se ha desarrollado en marcos europeos. Mediante una severa educación orientada esencialmente hacia la disciplina de la voluntad y la inteligencia, se comprobará que aún los individuos que escalen las altas cimas de la vida espiritual no caerán en el orgullo de despreciar la tierra nativa. Al contrario, su altura les permitirá comprender y estimar mejor la realidad mexicana. En México, el interés por los temas que se refieren a la posibilidad de una filosofía mexicana ha ido también creciendo. El interés por tales temas ha surgido de la especial situación histórica en que nos encontramos. Se había olvidado la raíz humana de la filosofía, la cual se hacía patente aún en filosofías importadas, como el positivismo, que había arraigado en los mexicanos por razones tan humanas como lo era la necesidad de ordenar una sociedad como la mexicana, la cual llevaba más de medio siglo de plena anarquía. Es importante mencionar que México no habría hecho hasta hoy ninguna aportación a la filosofía universal. En el dominio de la filosofía no habría hecho más que importar filosofías extranjeras, prácticamente europeas con exclusividad. Entonces, ¿no hay algún filósofo o una filósofa importante que sea propia de México? Las importaciones de filosofía en México han sido aportativas a la filosofía en grado no inferior al de otras muchas filosofías que figuran en la historia de la filosofía en general, por sus relativas aportaciones a la universal. Es notoria la ausencia de grandes personalidades intelectuales que, dotadas de una conciencia clara de nuestro singular destino histórico, sean capaces de orientarnos en medio del caos que nos envuelve. Los hombres sobresalientes por su capacidad y cultura que existen en México son aquellos que han desdeñado ocuparse de la vida mexicana por considerarla desprovista de toda especie de dignidad. Sin embargo, hubo un hombre mexicano que se atrevió a tratar temas filosóficos en una época en la cual la filosofía seguía siendo una especie de juego malabar, para la cual los mexicanos se consideraban sin aptitud. Samuel Ramos fue el primero en preocuparse por los temas propios de la vida mexicana, los únicos de donde puede surgir una auténtica filosofía mexicana, en una época en que tal actitud era considerada como delito contra la filosofía.
aún contando con algunos trabajos monográficos seguramente muy conocidos de los historiadores y de los filósofos mexicanos. Ha sido para el autor un empeño arduo encontrarle su verdadera situación histórica en la evolución conjunta de nuestra vida nacional. Así que la contribución personal que el autor reclama para sí no es la presentación de las ideas filosóficas, aún muy deficientes, sino la construcción de un ordenamiento histórico. Pero si México, al estar siempre ligado a las ideas de Europa, se consideraba un país colonial en todos los sentidos, ¿cómo fue que cambió la manera en que lo percibían? En el siglo XVIII los mexicanos parecen alcanzar su emancipación intelectual. Es una época en que parece va a florecer una cultura propia de México. Los temas que preocupan a los hombres de esta época son los temas propios de la cultura mexicana. La semilla estaba plantada. La consecuencia política es la independencia de México. Los hombres tienen ya conciencia del vacío que llevan en su ser y ha despertado la voluntad de llenarlo, formando la personalidad que falta. Para cumplir ese destino es necesario primero liberar a los mexicanos de los complejos inconscientes que hasta hoy han cohibido el desarrollo de su ser verdadero. Cuando el mexicano haya escapado del dominio de las fuerzas inconscientes, querrá decir que ha aprendido a conocer su alma. Será entonces el momento de comenzar una nueva vida bajo la constelación de la sinceridad. Wow, es muy interesante cómo la cultura mexicana ha ido cambiando con base en la filosofía. Así logramos ver los grandes pasos que sigue dando México y sus mexicanos para crecer mentalmente y tener una mejor manera de ver el crecimiento que ha tenido a lo largo del tiempo. Con eso podemos concluir el tema. Esperamos que les haya resultado buena nuestra manera de presentar y que hayan entendido la importancia de la autenticidad de la filosofía.